Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Hola, buenas noches. Como cada jueves, es un gusto saludarles. Agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación y en las diversas plataformas como lo es Facebook y YouTube. Como siempre, estoy en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Ustedes ya saben que es experto en la sexualidad humana. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, querida Edith? Desde nuestras casas por la pandemia y pues ahora con un tema muy importante sobre el ciberacoso, sobre el acoso a las mujeres en las redes sociales y qué se puede hacer para resolverlo. Creo que es un tema importantísimo. Yo tengo el caso de una queridísima amiga que usaron su Facebook para pedirles fotos de los pechos a todas las mujeres que eran sus contactos, que es que para un tema de cáncer de mama, no sé qué, y al final pues muchas los mandaron y bueno, pues todas creían que era nombre de mi amiga, que es sexóloga, y entonces pues este es un tipo de ciberacoso a las mujeres terrible, entre otras formas de las que vamos a estar platicando, ¿verdad, Ed? Claro que sí, Juan. Es una problemática que ha existido desde que inicia este auge de las redes sociales. Sin embargo, es lamentable que no le hayamos dado un nombre y un seguimiento, este acoso hacia las mujeres, para considerarlo que es un delito. Pues, sí, sin embargo, pues como tú dices, como empezó desde que inician las redes sociales, pues no había una ley, no había algo que protegiera especialmente a las mujeres contra el ciberacoso. Y afortunadamente, gracias a todo el trabajo que se ha hecho, surge la Ley Olimpia. Nosotros continuamos trabajando desde casa, pero si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales, @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos esta primera cápsula. Después de años de impulsar la Ley Olimpia, por fin fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que en todo el país se castigarán con hasta 6 años de prisión a quienes cometan delitos contra la intimidad sexual. La denominada Ley Olimpia surgió a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación a la intimidad. La Ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. A continuación, algunas de las conductas que atentan contra la intimidad sexual: videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. También exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Del texto
Ley Olimpia, del orden jurídico del Gobierno de México. Para hablar justamente de este tema, vamos a escuchar esta primera parte, una entrevista con Olimpia Coral Melo. Ella es activista feminista, impulsora de la Ley Olimpia, también es fundadora del Frente Nacional para la Sororidad. Volvemos para que continuemos platicando con otra invitada que nos va a estar acompañando en este programa. ¿Cómo estás, Olimpia? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Apurada, pero muy contenta de estar con ustedes. Nosotros también contentas de que estés con nosotros aquí platicando para el auditorio de Sexualidad en tu propia voz, Olimpia. Y bueno, como ya sabemos que esta noticia que se dio el 29 de abril, que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia digital, además del Código Penal Federal para sancionar la difusión de contenido sexual y el hostigamiento en Internet y redes sociales. Olimpia, ¿hace cuánto tiempo inicia esta lucha para sancionar la violencia digital hacia las mujeres? Pues fue ya casi hace 8 años, pues inició justo entre 2013 y 2014, fue a raíz justo de la difusión de un video sexual de mí, pero no solamente por mi caso, fue inspirado también pues en la difusión y producción de los casos de muchas chicas, compañeras mías en el estado de Puebla. Bien, Olimpia, nos dice, sí, creo que eres una de las personas que se percata de esta problemática, pero cuéntanos cómo es que tú te haces consciente de que existe la violencia digital hacia las mujeres y sobre todo desde que empieza este auge del uso de las redes sociales en adolescentes, en niñas y pues bueno, también en mujeres adultas. Obviamente es un tema en el que pues toda la culpabilidad y responsabilidad recae en una, ¿no? En una que vivió su sexualidad, en una que confió, en una que amó, en una que al final del día pues sin educación digital, sin educación sexual, viviendo en un municipio de la Sierra Norte de Puebla en donde la gente se sigue espantando cuando le dicen pene al pene y vagina a la vagina. Es culpa, desgraciadamente, pues de todo el argot social en el que hemos estado muy oprimidos en torno a la sexualidad y por supuesto al machismo, a la misoginia, entre otras cosas más que tanto afectan principalmente a las mujeres y a las niñas. Entonces, pues darme cuenta en ese panorama, creo que todavía me sigo dando cuenta, ¿no? Es como una construcción que vas adquiriendo a lo largo del tiempo de saber que tu cuerpo no es un crimen, tu desnudez no es un delito, tus vellos, tu vagina, tus senos, el haber confiado, el haber amado, pues no cometes una aberración. Aberración comete quien viola tu cuerpo, aunque sea en internet. Entonces esa carga emocional que yo ya tenía, por ende, por la sociedad, en casa encontré que no era una carga. Y entonces así es como me empiezo a dar cuenta de a raíz de saber que había casos como el mío, en el que algunas otras mujeres no tenían ese privilegio de tener una familia que sí las apoyara, sino todo lo contrario, si también eran juzgadas por sus familias. Yo estoy viva y aprendí, incluso con esa difusión, aprendí a defenderme. Pero esa no es la misma historia de decenas y decenas de mujeres que, por desgracia, no tienen, digamos, el mismo final. Olimpia, ¿y cómo decides emprender este camino? ¿Quién te asesora? ¿Quién te lleva en este acompañamiento después de lo que sucedió contigo, que hicieron público este video? En primer lugar, creo que fue el cuestionamiento del que yo misma, solita, sin que me acompañara nadie, fui a poner una denuncia, porque cuando empecé a entender que esto sí efectivamente no tenía que ser una responsabilidad mía, y cuando empecé a asumirlo como una violencia dudosa, muy dudosa, ni siquiera yo sabía qué delito era, nada, o sea, simplemente dije, sí es cierto, esto es una violencia. Entonces acudí a un ministerio público, fui sola a poner una denuncia pensando que la autoridad podría hacer algo por investigar, pues no sé, por brindarme medidas de protección, no sé, vas esperanzada con muchas otras cosas para que lo primero que pasara en ese ministerio
Ministerio Público fuera que me dijeran que no podían hacer nada por mí, porque eso que me pasó, pues ni siquiera tenían idea de qué era y que además no es un delito. Entonces, las autoridades, las mismas instituciones de procuración y administración de justicia, las instituciones del Estado para prevenir y erradicar la violencia, pues no consideraban este tipo de violencia. Ni siquiera tenía un nombre. Entonces, entendí que había una laguna de derecho en la cual no había la protección de ciertos preceptos como el derecho a la dignidad en Internet, el derecho a la privacidad en Internet o el derecho a tu intimidad sexual. No se asumía la producción y difusión de contenidos íntimos sexuales a través de medios digitalizados como un delito y por ende tampoco como una violencia. Entonces fue a raíz de encontrar pues en la vivencia, en la experiencia de otras mujeres, que no solamente era un verbo rector, la difusión, sino producción, la comercialización y toda esa serie de verbos rectores que incluyen ahora lo que le llamamos delitos contra la intimidad sexual. Se lleva al primer congreso, se le hacen cambios y hoy, después de 29 estados de la República y uno a nivel federal, pues ha tenido toda la serie de debates, composiciones, estructuraciones que ha ido perfeccionando lo que llamamos la ley. Olimpia, y bueno, ya que llegaste a esto, a la conformación de la ley Olimpia, explícanos qué es esta ley, en qué consiste y cómo entiende a la violencia digital. La ley Olimpia es jurídicamente, ¿no? Porque esa pregunta tiene dos respuestas, pero jurídicamente la ley Olimpia es un conjunto de reformas legislativas para que, por un lado, se reconozca la violencia digital como un tipo de modalidad de violencia dentro de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué significa esto? Que se pone a la misma par, a la misma importancia, en la misma jerarquía de violencias de interés para las políticas públicas de prevención, erradicación y combate emanadas por el Estado y por la sociedad del Estado, por supuesto, a la misma altura que la violencia feminicida, que la violencia obstétrica, que la violencia política, hoy ya reconocida la violencia digital, como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que dañan la seguridad, la vida privada, la intimidad, entre otras cuestiones como los derechos humanos de las mujeres y las niñas a través de este espacio digitalizado. La forma en que Ley Olimpia sanciona a la persona que atente contra la intimidad sexual de otras mujeres se aplica con el cuestionamiento, por supuesto, de la resolución de un juez a través de una denuncia por la violación a la intimidad sexual. ¿Cómo lo sanciona o cómo es que se sanciona? Bueno, eso no es un trabajo de la víctima o del Ministerio Público, sino de una sentencia que se haga a través de un proceso jurídico de denuncia ante la violación a la intimidad sexual. La sanción depende del estado, se estima promedio entre 3 y 9 años. En la Ciudad de México son 8 años de cárcel a la difusión, o sea, quien difunda contenidos íntimos sexuales sin el consentimiento de las personas, y por el otro lado es a la quien produzca, ¿sí? O sea, a quien tome fotografías, a quien haga la producción de contenidos íntimos sin el consentimiento de las personas, porque son dos verbos rectores diferentes y son dos supuestos de agravio hacia una víctima que se ejercen de manera diferente. Esta reforma no aplica solo para las mujeres, aplica para hombres y mujeres, pero siempre yo soy muy enfática en decir que la denuncia, la resolución jurídica es una opción, no es la opción, es una de las diversas opciones que se tienen, como el hecho de recurrir al programa piloto Nunca sin tu consentimiento, que tienen la batuta las compañías de luchadoras, en donde se encargan de investigar y de bloquear o bajar los contenidos a través de las redes sociales. Otras opciones son estrategias digitales como la desindexación, ¿sí?, de los documentos, de los archivos, de las fotografías, y que no necesariamente tienen que llegar a una instancia jurídica como un Ministerio Público poner una denuncia. Sin embargo, siempre la medida más prudente es hacer una denuncia ante las instituciones. Eso no significa que con poner la denuncia ya la persona, y en especial la mujer que está viviendo este tipo de violencia, tenga acceso a la justicia.
Hay que recordar que es un proceso largo, que es un proceso difícil, que a veces no se tienen las pruebas contundentes, que se tiene que seguir además todo un proceso de ratificación, de desahogo de pruebas, y que hay que insistir mucho. Por desgracia, no es un tema solo de Ciudad de México, sino que es un tema de todo el sistema de justicia en nuestro país, que tiende a ser patriarcal, tiende a ser machista, y que por ende, a veces los procesos para las mujeres son sumamente revictimizadores. Por eso es importantísimo que antes de poner una denuncia se tenga contención emocional, ¿sí? Se tenga contención en salud mental para la víctima, sobre todo, que se entienda lo que está pasando sin culpabilizar, contención digital para guardar todas las pruebas, para inhibir otras violencias que se pueden dar a raíz de esta ya difusión o producción no consentida, y por supuesto que la víctima tome su decisión, que ella sea la que tome la decisión, qué es lo que se quiere hacer, buscar por supuesto redes de apoyo y que tome una decisión sobre el actuar. Así es como, se puede reducir la ley Olimpia en el ámbito jurídico, y en el ámbito no jurídico, pues es una causa. No queremos nada más que la gente viva la punidad o que sea un cambio jurídico, sino que la ley Olimpia pues, es una causa para que las mujeres niñas estemos seguras en Internet y para que hagamos conciencia sobre no el uso responsable de las redes sociales, sino la deconstrucción de habitar Internet desde una perspectiva feminista, sin el usufructo de los cuerpos de las mujeres, sin la producción y ver los cuerpos de las mujeres como objetos sexuales, y un cambio de paradigma, sobre todo para la no revictimización de las personas que ejercimos nuestra sexualidad a través de la tecnología. Así es, Olimpia. Oye, nos decías que ya se aprobó en 29 estados de la República y a nivel federal. ¿Cuáles son los estados en donde no aplica esta ley? Bueno, a ver, hay que entender que respecto al tema recién aprobado a nivel federal, a partir de 100 y tantos días, 130 días, entra en vigor en todo el territorio, federal. Sin embargo, los estados tienen que armonizar, o sea, esto no es algo que empezamos a nivel federal, por eso empezaron con los estados. ¿Qué estados tratarían de tener una reforma? San Luis Potosí, Tabasco, sobre todo Tabasco, me preocupa mucho. Y Chihuahua también tenía por ahí un acercamiento, me parece que ya lo modificaron. Pero eso no significa que no puedan denunciar, o sea, eso no significa que las personas no se pueda llevar a cabo un proceso de investigación, se puede equiparar a otro delito, o bien ahora con la reforma a nivel nacional, en el transitorio, se tiene que por obligatoriedad armonizar. Y también no significa que la ley Olimpia es una panacea y que sea un instrumento que con eso las mujeres estén seguras, ¿no? Es una opción más en caso de que quieran recurrir al acceso a la justicia por parte del Estado, y que además tiene que tenerse una revisión exhaustiva de todas las reformas que se hicieron en todo el país, porque hay que recordar que no empezamos desde el privilegio, nosotras empezamos estado por estado, porque para llegar a lo que conocemos como lo que hoy conocimos como la deconstrucción de esa narrativa en torno a la sexualidad online, pues tuvimos que pasar por 29 estados de la República en debates, en todo, y que por supuesto que a raíz de esta reforma vamos a hacer un observatorio de violencia digital para recuperar las áreas de oportunidad, para investigar, para perfeccionar y para ver qué resultados está teniendo. Y pues la verdad es que aquí entre nos y para el auditorio, pues claro que es una gran responsabilidad. Lo que queremos no es que haya más personas en la cárcel, lo que queremos es que haya menos víctimas viviendo ese tipo de violencia. Oye, Olimpia, tú que eres la impulsora de esta ley, ¿de hacia dónde te encaminan estas reformas logradas que modificaron esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia? Pues en primer lugar, digamos local, a mí me gustaría que además de todo lo que se está logrando, pues que se logre un cambio en la educación, desde cuestionarnos todo, desde que el hecho de la prevención sea lo más importante, que empecemos a mutar, incluso a pensar en una Internet feminista, que empecemos a mutar en una educación digital desde una perspectiva de género, y por supuesto que ya no pensemos en las tecnologías como algo obsoleto de software y hardware, sino que pensemos en la educación digital, en las personas que habitamos Internet, por un lado. Y en el ámbito legislativo, digamos de manera general, pues ya hay avances para poder platicar sobre ley Olimpia en América Latina, en Ecuador
Ecuador, Argentina, por mencionar 2 países en donde estamos ya en mucho contacto con compañeras y que seguramente con la experiencia que ellas tienen y los avances que ellas tienen, pues lo que queremos de Ley Olimpia, pues no solamente que se quede en un cambio legislativo, sino que se hagan cambios de raíz, que se cambie lo que se tenga que cambiar en forma jurídica. Así es, creo que nos acabas de dar un tip muy bueno para los radioescuchas. Nos hace falta la alfabetización digital en este momento. Por último, Olimpia, nos gustaría que nos platiques qué es el Frente Nacional para la Sororidad, porque como lo mencioné al inicio de esta entrevista en tu presentación, tú eres la fundadora. Sí, y vocera como varias de mis compañeras. En primer lugar, pues quiero decir que no es algo que hice sola, ni soy heroína ni nada de esas cosas. Eso es algo colectivo que hemos logrado muchas de mis compañeras. Tuvieron por ahí las entrevistas de mis compañeras Marcela o Sandra, pero faltan muchas más, ¿no? En el que somos una colectiva a nivel nacional que pues desde la sororidad, desde la hermandad, desde el amor, desde el cuestionamiento, desde el movimiento, pues nos hemos unido para poder alzar la voz en la erradicación de la violencia digital en América Latina. Somos una colectiva sin fines de lucro, todavía no tenemos pues recursos propios o recursos grandes de nadie. Si alguien quiere apoyarnos, por supuesto, a veces se preguntan, oye, ¿y cómo la hacen las chicas del Frente o de Ley Olimpia que andan por tu país? Pues la cooperacha, de pedirles a los políticos de las ayudas que se nos dan. Pues es que desgraciadamente el activismo dentro del movimiento y la defensoría de los derechos humanos siempre es muy menospreciado, que desgraciadamente termina siendo pues minimizado. Yo creo que hay que invertirle mucho más. Hago el llamado, ¿no? Para que también piensen en esas colectivas de mujeres que se organizan, que nos organizamos desde nuestra digna rabia para alzar la voz, porque lo que queremos pues no es aplauso, es reconocimiento, sino que lo que nos pasó a nosotras, lo que vivimos nosotras, no lo vivan otras mujeres. Y para esto emprendimos la lucha desde el estandarte de la sororidad, de vernos como hermanas, como aliadas y no como rivales. Y por supuesto que vamos aprendiendo. Yo creo que la deconstrucción siempre es lo que abona para nuestro movimiento, y el Frente, pues para mí, además de ser una colectiva, pues es mi familia. ¿Cómo podemos acercarnos al Frente Nacional para la Sororidad, Olimpia? Estamos en Frente Nacional para la Sororidad en Facebook, Frente-Sororidad en Instagram, y también, bueno, ahí están nuestros teléfonos de WhatsApp, y estamos también como www.defensorasdigitales.org, que es un programa emanado directamente del Frente Nacional para la Sororidad, que Defensoras Digitales, bueno, es un programa de apoyo a víctimas de violencia en línea. Pues Olimpia, te agradecemos infinitamente que hayas concedido esta entrevista para Sexualidad en tu propia voz. Gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Hay que seguir jodiendo y hay que alzar la voz. Un saludo a todo tu auditorio. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz. Acaban de escuchar nuestro contacto de redes sociales. Escríbanos y pónganse en contacto para que nos hagan llegar sus mensajes, sus dudas, sobre todo en este programa que suponemos que desconocen todos los riesgos y peligros que hay para las mujeres, las niñas y adolescentes en el uso de las redes sociales. Y en la emisión pasada les recordamos que estuvimos platicando sobre la vida de una mujer muy importante, Colette, así la conoce la historia. Estuvo con nosotros la doctora Laila Sánchez Curi y recibimos mensajes a través de Facebook y nos dice Ramón C. Che. Muy interesante reseña sobre la vida de Colette. Muchas gracias por habernos contado sobre ella y su trabajo. Eferi Ruiz Coy. Para ubicarse aún más en estos tiempos, vean filme La batalla por Argel.
Gracias, Eferi, muy buena recomendación. Y sí, nosotros también lo recomendamos. Véanlo para que también entiendan un poco de la historia de Argelia y sobre todo porque lo mencionamos en el programa pasado. También nos escribe en Facebook Génesis Francia. Ella se refiere al flyer que compartimos sobre el taller que va a dar Juan Carlos de la construcción masculina y nos pregunta, Juan Carlos, ¿cómo puedo participar si estoy fuera de México? Como el taller va a ser vía Zoom, no importa dónde se encuentren y es muy fácil, si se quieren inscribir, es un taller sobre cómo se construye el machismo en México, con la construcción de la masculinidad y pueden contactar a Alejandra Bueno al 246-111-2474. El curso se va a impartir vía Zoom el 23 y 24 de julio. Y para quienes quieran más informes, Alejandra Bueno, 246-111-2474. Pues ahí tienen la información. Enviamos saludos a Carla Daniel Encinas y Santiago Guillén, quienes etiquetan a varios amigos para que nos sigan a través de las redes sociales y también recomiendan el programa. Muy bien, pues estamos a punto de comenzar la entrevista con nuestra invitada, porque necesitamos profundizar lo que escuchamos en la entrevista con Olimpia Coral. Es una iniciativa que ya hacía falta en este país, pero vamos a preguntarle a nuestra invitada un montón de cosas que nos hace falta entender. Sí, Juan, y en esta ocasión tenemos a Sandra Carolina Muñoz Jaime. Ella es ingeniera en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey. Cuenta con un diplomado en tecnologías de ciberseguridad por esta misma institución. Es directora de proyectos de la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, activista feminista que ha participado en campañas por mencionar la liberación de Yaquiri Rubio y el paro internacional de mujeres 8M y la ley Olimpia. También forma parte de CEO de Ciberninjas, el cual pretende incrementar el conocimiento técnico en las mujeres para mejorar su ciberseguridad y Cybercats para fomentar mayor protección de menores en Internet. Y también es importante mencionarles que Sandra Carolina Muñoz es integrante del Frente Nacional para la Sororidad. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptar para profundizar en un tema tan importante, estimada Sandra Muñoz. Después de lo que escuchamos en la entrevista con Olimpia, ¿cuál es la realidad del ciberacoso hoy en México hacia las mujeres, estimada Sandra Muñoz? La realidad que enfrentamos las mujeres aquí en este país es muy difícil. Sabemos que México es el país número 60 en el World News Report en términos de violencia contra nosotras. Y esto se traduce, por supuesto, también en el espacio digital. Sabemos que pues la violencia física y sexual, psicológica, estructural que vivimos las mujeres en el país, pues se extiende a Internet. Entonces, aquí, por ejemplo, pues en el índice de civismo digital de Microsoft, sabemos que México es país número 5 en riesgos sexuales, en un marco pues muy difícil, diferentes riesgos. Y bueno, estos delitos contra la intimidad sexual o el uso de la sexualidad como un arma contra las mujeres es algo que sabemos que existe todos los días por nuestro trabajo victimológico. Desde hace muchos años, antes de que existieran las tecnologías de la información y la comunicación, las así llamadas TICs, este acoso y esta violencia hacia las mujeres es ancestral y parece, Sandra, que solo está tomando una nueva modalidad modernizada. Sí, yo así lo entendería. El contestar esta pregunta es un tanto difícil. Somos nosotras mismas desde sociedad civil que empezamos a generar algunos datos. Sabemos que la ausencia de datos desde gobierno es un dato en sí mismo que nos habla de la falta de conocimiento de estos fenómenos que nosotras en esta gran red nacional del Frente Nacional para la Sororidad pues conocemos muy bien porque estamos en contacto directo con las mujeres en el país. Claro, o sea, el silencio del gobierno, dices muy bien, Sandra, ya es un dato. Que no haya estadísticas desde el gobierno ya es un dato y que la única información que se esté generando sea desde la sociedad civil organizada, ¿verdad?
Exactamente, aquí en el frente fuimos las primeras que empezamos a contabilizar los mercados de explotación sexual, que empezamos a contar, por ejemplo, en cuentas de Twitter, en Estado de México, un informe que hicimos acerca de 10 cuentas, las más virulentas que encontró una servidora. Bueno, pues hicimos un breve análisis y sumaron más de 20,000 personas que la siguen. No me Esto digas. tomando en cuenta 10 cuentas, sí, exactamente, y el 84% de esas cuentas son hombres o son personas que han dicho ser hombres en la plataforma Twitter. Entonces apenas estamos nosotras generando este tipo de información que sustenta lo que observamos en pues el día a día en el trabajo con las mujeres, ¿verdad? Entonces, sí es una pregunta difícil porque justo estamos en ese esfuerzo de tratar de generar las cifras que nosotras conocemos y que incluso nosotras tampoco pues podemos decir que sabemos perfectamente por qué es algo tan extendido. Yo diría que es hasta escala de Big Data, o sea, la escala de las personas que están agrediendo desde diferentes roles criminológicos, pues es algo que hasta sale de nuestro propio entendimiento, apenas estamos en ese ejercicio. Entonces, los datos que existen, además de estas 20,000 personas que dices que en el Twitter ustedes han registrado, ¿qué otros datos tú nos podrías ofrecer a nuestro auditorio para que estemos enteradas y enterados de este terrible problema? ¿Qué más han generado ustedes en ¿cómo se llama tu organización? Es el Frente Nacional para la Sororidad, que es una iniciativa que inició la activista Olimpia, a la cual nos sumamos mujeres en todo el país, todo tipo de disciplinas, de diferentes edades, precisamente con esta preocupación de la falta de atención a este delito en particular, que es el de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Algo que quisiera compartir es que una problemática es que las mismas víctimas no saben que son víctimas. Yo diría la mayoría de las ocasiones, ni siquiera saben que terminan en diferentes mercados. ¿Ya que nos referimos con mercados? Pues a Facebook Marketplace, a páginas pornográficas, a repositorios como Mega.nz, como Dropbox, otros espacios en WhatsApp, grupos de hombres de WhatsApp y en Telegram, todos estos diferentes espacios donde se comparten los llamados packs. Entonces, pues lo que yo observo es que la mayoría de las víctimas ni siquiera saben que allá están terminando sus propios contenidos, que pueden haber sido generados en diferentes contextos, las formas de producción, ¿verdad? Una es sí por sexting, otra es por autoproducción en pareja, en un momento íntimo pues ellos mismos deciden pues tomar algunas fotos o videos. Y aparte están otras formas de producción que son las que involucran que una de las personas o la víctima no esté enterada siquiera en momentos vulnerables, en estado de ebriedad o inclusive en drogas. Podría ser que aparecen estas víctimas, ¿verdad? Que es un análisis criminológico que se hace sobre estos contenidos. El analizar pues la situación de quien aparece es área de la criminología. Y aparte también otros donde ninguna persona está enterada que esto se está produciendo, como en moteles, como en espacios que se esperaría que fueran privados, pero que no lo son. Y son contenidos que también terminan en los mercados. Entonces ahí tenemos 4 formas de producción que hemos analizado. Y por eso es tan complejo este delito, porque las personas piensan que tal vez es solamente por sexting y culpan a la víctima casi siempre de realizar sexting, cuando México es el primer lugar en América Latina en el envío de estas imágenes, datos del proyecto de Mática. Entonces, estos contenidos tienen diferentes orígenes y empezar a hacer el análisis de cada uno es todavía una tarea en la que estamos trabajando. Y bueno, estos mercados son miles de mercados. En Ciudad de México había más de 1,900 el año pasado y cada uno de ellos puede tener decenas, centenas, miles de víctimas. Y una servidora ha monitoreado varios de estos espacios. Inclusive en todo el país hay folders que tienen subfolders de todos los estados, de diferentes ciudades dentro de cada estado. Entonces, estamos hablando de miles de víctimas y eso es algo que pues intentamos hacer desde el frente, proponer que se persiga de oficio este delito, porque así personas como yo que sabemos de estos mercados podríamos enviarlos a Policía Cibernética y tendrían la obligación de investigarlos.
Aquí una de las problemáticas es que está por querella, entonces tenemos que hacer el trabajo de buscar a la víctima, de comentarle lo que está ocurriendo con el mayor tacto posible, ver si quiere o no denunciar, que se encuentren con innumerables obstáculos en el acceso a la justicia. Y bueno, pues es un tema que nos concierne porque creo que pues no sabemos en dónde terminan estos contenidos y tampoco conocemos perfectamente las formas de producción y entonces tenemos a veces prejuicios que también ante esta lente machista, ¿verdad? Es para castigo de quienes tal vez están realizando sexting. Y no se imaginan que ese contenido puede acabar pues siendo mercantilizado, porque una es el compartir gratuitamente y otra es cuando se terminan espacios donde se gana dinero incluso. Y no solamente pues por el sexting o por dinámicas digamos consensuadas, también acaban siendo grabadas violaciones que terminan en páginas pornográficas, que terminan con 70,000 visitas y pues se termina no solo pues de vulnerar a una mujer en el espacio físico, sino también en el plano virtual. Y además se mercantiliza con ese dolor. Y está todo esto siendo una realidad 24 horas. Y por eso la importancia de Olimpia, de su trabajo, de visibilizar estos mercados y de toda esta red que tenemos tratando de mostrar lo que ocurre aquí. Sandra, acabas de tocar puntos muy importantes, ¿no? Lo virtual se vuelve real, se convierte en real cuando se genera esta violencia. Nos estás hablando de los usos y los riesgos que hay en el uso de estas tecnologías, pero también nos mencionaste todo esto que tiene que ver con el sexting, con el pack, con las nudes, grooming, el ciberacoso, pero nos gustaría que después de la cápsula que vamos a escuchar, nos expliques ¿qué es cada uno de estos términos y cuál es la diferencia entre ellos para quienes no los conozcan, incluso a lo mejor han escuchado la palabra pero no saben qué es, sepan la definición correcta? ¿Te parece? Volvemos. ¿Sabías que en el país las mujeres jóvenes viven más violencia digital que los hombres? El ciberacoso o el acoso cibernético es una forma de violencia que se ejerce a través del uso de Internet. Su manifestación máxima es la difusión y reproducción sin autorización de imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo a través de los medios digitales. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 17.7 millones de personas de 12 años y más que utilizaron Internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales 53.1% fueron mujeres y 46.9% hombres. En sí, el ciberacoso afecta más a las personas jóvenes, pero especialmente a las mujeres. La violencia digital se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, mujeres de 12 años y más fueron víctimas de ciberacoso. Ellas vivieron insinuaciones o propuestas sexuales. Experimentar este tipo de violencia desencadena efectos negativos en la vida diaria. En el caso de las mujeres, ellas experimentan mayor enojo, desconfianza, inseguridad, miedo, frustración y estrés en comparación con los hombres. Del texto Las mujeres y el acoso cibernético del Instituto Nacional de las Mujeres. Antes de escuchar esta cápsula, le preguntábamos a Sandra qué es el sexting, el pack, los nudes, grooming y ciberacoso, que nos explique de una manera breve para todas aquellas personas que nos están escuchando y que no conocen el significado real de estos conceptos. Sí, por supuesto. Pues la Secretaría de Educación Pública define al sexting como el envío de contenidos sexuales, fotografías, audios y o videos a otras personas por medio de tecnologías, casi siempre pues mensajería como WhatsApp, como Facebook Messenger, Telegram. Y bueno, es un fenómeno que se presenta principalmente entre jóvenes, pues también entre infancia, digamos, entre 12 y 20 años de edad.
a través de pues estas diferentes aplicaciones y todo lo que esto puede conllevar tanto entre menores de edad como entre adultos o incluso cuando hay diferencias de edad, que ese ya sería pues delito de corrupción de menores. Entonces, bueno, pues está ese fenómeno y sus diferentes variantes dependiendo de las edades de quienes participan. Y bueno, pues esto es el sexting. Nosotras sabemos que sexting pues es consensuado y que es libre de toda coerción. Cuando hablan de sexting no deseado o algo así, bueno, pues estamos hablando ya de otras dinámicas de violencia o de delitos. Nudes es un término informal que se refiere a mandar diferentes fotos de índole sexual. Pack se refiere a un conjunto de estos contenidos, ¿verdad? Como una serie de estos nudes, una serie de fotos, de videos, de audios, así como un paquete, ¿verdad? Que se envía todo en conjunto. Y bueno, pues aquí algo difícil para nosotras que investigamos este tema es que el término de pack puede referirse a sexting, o sea, a una dinámica consensuada, libre de toda coerción y de violencia, o también se puede utilizar para buscar, digamos, obtener estos contenidos o también pedirlos, digamos, pero de una forma ilícita o mediante la coerción, mediante la amenaza, mediante la extorsión. Entonces, pack puede ser como una forma de, pues, invitar al sexting o algo que se envía, pues, por esa expresión de la sexualidad, o puede ser utilizada esa palabra en espacios relacionados con la violencia, con el crimen, inclusive no solo entre estudiantes, sino también ya entre bandas delictivas o inclusive en crimen organizado, o también bandas que ya funcionan en diferentes estados, ¿verdad? Que tienen una gran organización y que hablan de estos packs. Entonces ahí tenemos las dos variantes, digamos, del término. ¿Qué es el grooming? Y el grooming es una técnica, también si nos vamos a la Secretaría de Educación Pública, es el acoso sexual contra un menor a través de la red. Acosadores aparentan ser menores de edad y tratan de establecer una amistad con la víctima. Ahí también hay otro tema interesante. Esta es una técnica entre adulto y menor de edad. Sin embargo, también con víctimas mayores de edad se puede realizar un tipo de grooming entre adultos. Por ejemplo, contra mujeres con discapacidad intelectual. Sabemos que existe algo que podría llamarse grooming, que es una técnica psicológica para obtener cierta confianza y posteriormente obtener estos contenidos o realizar algún delito. Es generar confianza, pero no desde la autenticidad, es generarla para obtener algo a cambio, para cometer alguna violencia o cometer algún delito. Pero bueno, oficialmente el grooming es de mayor de edad contra menor de edad. Y ese es un tema terrible y es lo que más nos duele también en la asociación en la cual colaboro, la AC Mexicana contra Delitos Cibernéticos, y es porque ahí empieza una comunicación que acaba derivando en producción y distribución de pornografía infantil, que es pues el equivalente de ley Olimpia cuando se trata de menores, ¿verdad? Ahí hay que ser muy claras y decir cuando una víctima es menor de edad se trata de producción y o distribución de pornografía infantil, eso no es ley Olimpia. Son definiciones que esperamos nos puedan ayudar. Sandra, por ejemplo, el caso que conté de esta amiga que usaron su Facebook para pedirle fotos de los pechos a todas las contactos mujeres que tenía, ¿en qué clasificación quedaría? Esa sería una técnica de ingeniería social, a lo que aludimos como phishing. ¿Y qué es phishing? Pues es pescar. Sería un ataque no dirigido, que es pues una técnica donde utilizamos suplantación de identidad de esta chica que secuestraron pues su cuenta, ¿verdad? Secuestraron su identidad para realizar pues phishing, que es pescar a otras amigas suyas, a sabiendas de que no van a desconfiar de ese perfil porque piensan que es su amiga la que les está pidiendo algo. Eso para obtener estos contenidos íntimos, no sé si de mayores de edad o de menores de edad o si hubo de mayores, eran mayores de edad, pero engañadas. Sí, claro, pues es producción de pornografía. ¿Qué cosas nos estás contando, Sandra? Estoy impresionadísimo de todo lo que ustedes han investigado, saben, han clasificado, y que en general la sociedad no lo sabemos. Si los adultos que estamos metidos en el tema lo ignoramos, ¿te imaginas todo el trabajo escolar con la juventud que se tenga que hacer?
Sí, sobre todo Juan, que nos está platicando que cómo empieza todo esto. Y ojo a todos los papás, mamás, abuelos, abuelas que nos están escuchando, que ya hay niños, niñas que les dan un celular, una tablet a los 5, 6, 7 años sin supervisar lo que están haciendo. Los niños, no sé si desgraciadamente o afortunadamente siguen a muchas personas llamadas influencers. Incluso ha habido casos que estos hombres que atacan a niñas y niños se hacen pasar por un influencer y los engañan diciendo que están entrando a un concurso y les empiezan a pedir fotografías. El mundo de Internet es muy peligroso, es lo que estábamos mencionando, usos y riesgos, en qué momento decidimos darle a un niño o una niña un dispositivo, incluso uno como adulto. Si nos tomamos una foto y la guardamos en nuestro celular, no sabemos ni a dónde va a ir a parar. O sea, creo que también son cosas que es importante que si tú la sabes, Sandra, pues no nos digas. Si yo me tomo una fotografía mostrando alguna parte de mi cuerpo y yo creo que la borré de mi celular y no se queda en la nube, ¿qué pasa? ¿Puedo hacerlo o mejor definitivamente no usar mi celular para generar ese tipo de contenidos? Sí, por supuesto. Y también saber que no solo somos nosotras las personas usuarias o las adolescencias que tienen control de ese contenido, sino también que si lo tenemos configurado para que suba a la nube, pues las fotos que tenemos todas, bueno, pues también ya tenemos otra dimensión de vulnerabilidad, que en nuestro mundo de ciberseguridad es la superficie de ataque. Entonces, bueno, sin ponernos así más técnicas, precisamente pues que esté en más espacios ese contenido aumenta nuestra vulnerabilidad, porque también a las mismas empresas las atacan todo el tiempo, también se roban sus datos del mismo Facebook y de innumerables plataformas. Por supuesto que también hay otros actores que están atacándolas. Imagínense también este mundo de ciberseguridad, ¿no? Donde a pesar de que sea Facebook y de que sea Microsoft y que sean las empresas con los mayores expertos en este tema, pues que aún así sean vulnerables. Pues ahí van nuestras fotos y no sabemos en dónde terminan. La vida de una imagen en Internet es aproximadamente de 10 años. Entonces, aunque hagamos esfuerzos para que se retiren ciertos contenidos y podamos realizarlo de alguna forma en diferentes espacios, pues Internet y su base es que cualquier persona pueda subir cualquier material en cualquier momento en una cantidad infinita de espacios, ¿no? Entonces tenemos que conocer que esa es la naturaleza de Internet y que no podemos controlar a otras personas ni tenemos control de todo lo que puede pasar en diferentes espacios en nuestro celular, ¿verdad? Entonces definitivamente necesitamos saber qué es lo que estamos respaldando y cada cuánto, también tener pues esta confianza con quienes decidimos realizar sexting, porque eso yo creo que es algo que nos está fallando muchísimo. No solo la falta de conocimiento técnico, sino también que confiamos demasiado rápido en cualquier persona y bueno, pues ahí tenemos consecuencias terribles que no nos imaginamos. Y también porque nosotras las personas que estamos en esto estamos fallando en mandar esta información a quienes necesitan tenerla y poder decidir qué hacer en determinado momento y se conozcan estos riesgos. Definitivamente esto de los y las nativas digitales es algo que pensaba hoy en la mañana, que se piensa que porque pueden apretar diferentes botones y que ya nacen utilizando la tecnología mucho mejor que cualquiera de nosotros, que con eso ya saben de tecnología. No, realmente no. Sandra? ¿Cómo prevenimos que las niñas, las adolescentes sean utilizadas en estos delitos de ciberacoso? ¿Cómo se puede prevenir? Qué buena pregunta. Una forma sí sería mediante el software de control parental, que por supuesto es necesario y necesario. ¿Por qué? Porque pues realmente no es invasivo, no es leer los mensajes de una menor, es solamente conocer qué términos están buscando, por ejemplo, en YouTube, quiénes les están marcando, si de repente ya se utiliza la cámara a las 10 de la noche. Tenemos información que nos da el software de control parental que nos puede ayudar a conocer cuál es el uso estándar de un adolescente y cuáles ya son desviaciones o variaciones de comportamiento, que nos podría hablar de que se está viviendo grooming o que ya se está siendo víctima de algún delito. Entonces, una es familiarizarnos con software de control parental, hay algunos que son gratuitos, que son muy buenos, esa sería una. ¿Nos puedes mencionar algunos que sean software gratuitos? Custodio sería uno que es el que más he utilizado. Custodio con público
que esté escuchando sepa que hay un software de control parental que se llama Custodio. Sí, ese es el que yo más uso en mis sesiones. Y también los roles para niños, ¿verdad? Tenemos Netflix Kids, el mismo Windows se puede configurar con un rol para menores de edad. Saber que existen estos otros perfiles que ya traen en su diseño controles para que no se accesen a ciertos contenidos. Eso sería también un consejo. Configurar las cuentas apropiadas para menores de edad. Por supuesto, generarles redes de confianza a menores. Por supuesto, sabemos que en su desarrollo van a ser rebeldes y que no le van a contar todo a las mamás y a los papás de mayores de edad. De eso se trata la adolescencia, ¿verdad? Pero si generamos redes de confianza para estos y estas menores, tal vez no te van a contar a ti como mamá, pero sí le van a contar tal vez a la hermana, a la prima, a una profesora que sea así de afable. Eso sería un consejo, porque fíjense que yo he hablado con menores muchísimo desde el año pasado. El primer miedo que tienen es que su mamá se entere de algo. Ya están viviendo delitos, varios, ya están siendo extorsionadas, incluso acechadas físicamente, o sea, ya están en un momento bien riesgoso y eso les preocupa, pero lo que más les daña, digamos así, emocionalmente es que pensar que su mamá se va a enterar de algo, ¿verdad? O sea, ese es el dolor principal que yo veo ya en situaciones bien complejas. Entonces, ahí sí digo, bueno, por favor, pues no culpen a menores, más bien no les hagan también sentirse culpables, tratar de no revictimizarlos desde la misma familia, que veo que eso es algo que hace que se aíslen más y que sean mucho más propensos y propensas ya a otras situaciones, porque del grooming vienen otros delitos, viene el secuestro, viene la violación, viene la producción y distribución de pornografía infantil, viene la trata, o sea, nosotros como sociedad y como poder judicial ya llegamos tan tarde a la historia que si nos vamos un poquito atrás podemos minimizar este tipo de riesgos. Y otra pues es a quienes están en este tema pues generar otro tipo de esfuerzos, ¿verdad? Como bien dicen que hay influencers que se utilizan para vulnerar menores. Bueno, pues ¿qué queremos hacer? Pues generar otro tipo de influencers en línea, ¿verdad? Así como están estos criminales, pues podemos estar otras personas generando avatars y generando influencers y generando perfiles que sean amigables, atractivos, que hablen un poco de esto, por supuesto, adaptándolos a las edades adecuadas, con pues pedagogía particular para que en sus mismos espacios vean que hay pues algunos otros perfiles, digamos, que generen este civismo digital, que tal vez también generen cierta confianza si se está viviendo algo, porque como son comunicaciones privadas, no podemos verlas, y menos si están cifradas, y es el problema con los videojuegos y con todos los chats que hay. De hecho, hay iniciativas que tratan de medir si hay grooming en ese chat. Iniciativa de Ashton Kutcher, de su ONG de Thorn, por ejemplo, que queremos traer aquí y traducir a español. Necesitamos pues que haya otros perfiles también en esos espacios que generen diferentes dinámicas. Tenemos que terminar, fíjate, pero te agradecemos muchísimo toda esta información que nos has dado y yo supongo que todos los papás y mamás que nos han escuchado van a empezar a poner un poquito más atención en él. Así es. Oye, Juan, yo no quiero despedir este programa sin que de manera breve nos diga, Sandra, las estrategias que podemos implementar a nivel individual y sobre todo a nivel familiar para que esta ley Olimpia no quede solamente en que se aprobó. ¿Cómo nosotros podemos implementarla y cómo podemos conocer más sobre ella, Sandra? En un minuto, Sandrita. Conocer un poco mejor a las personas con quienes interactuamos y más a este nivel de sexting, porque sí, la tecnología facilita, la legislación apenas va pues avanzando. Tenemos esta estructura que necesitamos cambiar, ¿verdad? Acceso a la justicia, pero sería mucho más fácil este trabajo si nosotras y nosotros éramos más conscientes de a quién confiamos esta intimidad sexual. Muchísimas gracias, estimada Sandra Muñoz. Este tema tan importante, ponerlo en la mesa y que nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas sepan de la importancia de la supervisión de las computadoras de niños y niñas que estén a nuestro cargo, adolescentes también. Que sí, Juan, y también nosotros como adultos tomemos medidas de con quién compartimos esa información para que no seamos vulnerables y sobre todo las mujeres. Tengamos cuidado con eso, no confiemos
en nadie, pues mucho menos en las parejas. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros, por esta entrevista, por platicar aquí con el auditorio de Sexualidad en tu propia voz. Recuerden que a partir de mañana ya estará disponible nuestro podcast, así que descárguenlo de nuestra página de Facebook, @sexprobosOficial. Muchísimas gracias, Sandra. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy Juan Carlos Hernández. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.